Buenos días chicos y chicas de grado séptimo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro tema de clase es el siguiente. Vamos a hablar sobre el género épico o narrativo. Listo, entonces vamos a iniciar. El género narrativo o el género épico son las características. Son las características que tiene una obra. Profe, ¿cómo Dime. estás? Bien. Hablas con la mamá de Carol, ¿por qué no los pones que la mamá de Sofía? ¿Por qué no le dices que todos pongan silencio y que quiera hablar? El que quiera hablar, que conecte el audio porque no te van a dejar dictar la clase. Gracias, gracias. Porfa, apaguemos los micrófonos, chicos. Porfa, ya les había dicho. Tomando entonces lo que decíamos, el género narrativo o épico es las características que tiene el autor de manera real o fantástica para contar una historia. Profe, Dime. otra vez. Sí, espera un momento. Son las características que tiene una obra, ya sea real o fantástica, que permite tener una historia propia, que permite tener una historia propia frente a un pensamiento, tilde en la U, frente a un pensamiento, para que el lector pueda identificarla. Con base en esto, recordemos lo siguiente. Cuando el autor plasma su obra, tenemos que saber que en momentos es real o en momentos puede ser fantástica. Cuando esta obra ya tiene esas características, tiene que cumplir con otras. Y iniciamos con las características que son. Iniciamos con la primera, que es el contexto. Les recuerdo que el contexto... Listo. Cuando tenemos claro si la obra es real o la obra es fantástica, tenemos que tener claro las siguientes características. El contexto, que es el lugar donde se va a desarrollar pues el tipo de sociedad que se quiere hablar. ¿Listo? Cuando yo ya tengo claro el contexto y el tipo de sociedad y el lugar al que yo le voy a dar esa teoría, por decirlo así, vamos a tener claro el tema. El tema, por lo general, el autor lo evalúa, primero lo estudia y luego ahí sí lo plantea. ¿Cómo lo va a plantear? Por medio de palabras, que esas palabras lo que nos van a hacer es entender o comprender emociones y sensaciones. Bueno, emociones y sensaciones. Después de esto, el autor va a plantear lo siguiente: unos personajes o personaje principal. Luego va a evaluar el tiempo y el espacio. ¿Listo? Atención acá entonces. Cuando yo como autor planteo el contexto, tengo que saber a qué sociedad es la que yo le voy a hacer ese proceso de escritura, de elaboración para contarla. Cuando yo ya identifico el tema y el contexto, lo que voy a hacer es usar palabras de esa época, de ese año o de ese tipo de cultura a la cual pertenece. Y lo que voy a hacer es plasmarlas en la escritura con base en el contexto. Cuando yo ya tengo claro eso, voy a saber de qué voy a hablar. Y ese
esa forma de hablar la voy a transmitir por medio del personaje principal o los personajes secundarios, que son los que van a narrar la historia. Cuando ya tengo esas tres características evidenciadas, yo puedo jugar con el tiempo que utilizamos en momentos como minutos, horas, segundos, días, años, meses, siglos, estaciones del año, y por ende pues sirven como mecanismo para contar la historia. Cuando ya tengo eso, lo que voy a buscar es el espacio. Hay ciertos autores que mencionan algunos espacios y por ende son importantes dentro de la obra. Espacios como una casa, una ciudad, un parque, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces hasta ahí, claro que la obra puede ser real o fantástica, pero siempre va a involucrar estas 4 o 5 características, que es el contexto, el tema, los personajes, el tiempo y el espacio. Cuando yo ya las identifico como lector, o sea, ustedes van a poder comprender ese tema que les está brindando el autor, de acuerdo a la postura que él quiera desarrollar. La siguiente característica es siempre lo que va a llevar este tipo de género. Este género tiene 3 características principales que se las voy a explicar cada una. Entonces, lo de aquí era como el proceso que tiene esa obra, el proceso que tiene esa obra para ser elaborada. Cuando ya llego acá, que es donde necesito que estén claros, vamos a saber que este tipo de género tiene un inicio, un desarrollo y un final. Cuando tiene estas 3 características, va a cumplir con lo anterior que yo les dije. Ahí sí lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a cumplir? Primero desarrollando el tema desde el título desde el tema. Luego inicia ese primer párrafo que dice en ocasiones: había una vez, érase una vez, a las 8 de la mañana transcurría. ¿Sí me hago entender? Entonces es como es la característica en ese primer párrafo. Luego viene el desarrollo. Ese desarrollo viene en párrafos. Y cuando viene en los párrafos va a ser un proceso de escritura donde va a narrar los posibles problemas o situaciones de esos personajes frente al tema. ¿Listo? Y luego va a generalizar una conclusión. Esa conclusión en ocasiones puede ser a favor o en contra. No siempre van a haber finales felices, porque no siempre los autores tienden a tratar este tema. Solamente en algunos casos son negativos. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente, recordemos, si yo identifico el inicio, el desarrollo y el final, puedo construir una obra con el tema, el contexto, los personajes, el tiempo y el espacio, y lo puedo concluir. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Qué? ¿Sí me entendieron o no? Yo no me escucho nada. ¿No me escuchas? Tobar, ¿me entiendes o no? ¿Sí me entiendes? Bueno, con base en esto, cuando yo concluyo toda esta parte, yo ya puedo identificar que es una obra del género narrativo. Cuando yo hablo de género narrativo, tengo que hablar de lo siguiente. ¿Listo? Voy a hablar del cuento, del mito, de la leyenda y de la fábula, porque estas 4 características de ejemplos tienen lo anterior, cumplen con la regla anterior, cumplen con un inicio, un desarrollo y un final, tienen los personajes, tienen el tiempo, tienen el espacio, tienen diversas palabras que les permiten poderse reconocer y por ende dan un pensamiento sobre un contexto determinado. Cuando yo hablo del cuento, hay varios estilos de cuento. Está el cuento y el microcuento, pero el cuento clásico que usted identifica es el que cuenta una historia de inicio a final con personajes, tiempo y espacio. ¿Listo? Siempre esa es la mecánica que maneja el cuento. El mito tiene 2 características, que hay 2 tipos de mito. Está el mito cosmogónico y el mito cosmológico. El mito cosmogónico es el que habla de la naturaleza y el mito cosmogónico es el que habla del origen del mundo.
Cuando yo hablo del mito cosmogónico, hablo de la naturaleza. Ejemplo, la vida, la experiencia, el agua, por ejemplo, el Popol Vuh y el Yurupari, que es lo que van a ver el otro año, que hablan sobre la naturaleza y cómo el maíz da vida. ¿Listo? Y el cosmológico habla sobre el origen del mundo. Ejemplo, el dios sol, el dios tierra, el dios agua, el universo, la belleza, otras características. ¿Listo? Estos se van a evidenciar en la filosofía. Recordemos que en Grecia se hablaba mucho de esta parte y nuestros indígenas también hacían alusión a los diferentes dioses y por ende pues esos son mitos. Pero también hay la leyenda. No podemos confundir lo que es mito y leyenda porque son totalmente diferentes. La leyenda es algo histórico, algo que utiliza una fantasía y que no es real, no es real. El personaje principal no es real porque solamente se cuenta una historia basada en hechos que por lo general siempre son de palabras en palabras de acuerdo al tipo de personas que lo dicen. Ejemplo, el Moán, la Patasola, la leyenda del Dorado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Son diferentes características que se tienen. Y llegamos a la fábula. La fábula, porque es importante. La fábula lo que hace es darle una explicación con personajes siempre buscando animales y darle una enseñanza sobre la sociedad que los rodea. ¿Listo? Porque todas las cuatro apuntan al género narrativo. Vuelvo y se lo repito. Todas buscan contarle algo al autor de acuerdo a los personajes, al tiempo y al espacio que se desarrolla en un inicio, desarrollo y final. ¿Listo? Con base en eso, podemos decir que esa es la característica del género narrativo. Y quiero escuchar a Dylan que me cuente qué entendió sobre el género narrativo. ¿Listo, Dylan? Dylan. Dylan, no te escucho. Activa el micrófono, Dylan, para saber que comprendiste. Si no, me va a ayudar Tatiana Murcia, porfa, háblame, cuéntame. Tatiana Murcia. Tatiana no tiene audio. Nicole, colabórame, Nicole Ruiz, a ver si comprendiste algo. Nicole, no me dejes sola. No te escucho. No te escucho. Ya. Dale, mi amor. Pues es una breve narración que, digamos, tiene pues su autor y pues tiene sus personajes, su tiempo, su espacio. Esta puede ser real o fantástica y pues ya. Listo, ok. Muy bien, ¿listo? Entonces, chicos, con base en esto yo voy a subir este videito y lo voy a evidenciar para que ustedes lo tengan claro. Con esto vamos a dar la finalización del tema de hoy para que estemos atentos, ¿listo? Chicos, tengo un problemita y es que la videoconferencia lleva un tiempito, pero me dice que ya se va a acabar, pero no puede ser. Bueno, ahora sí les voy a contar más o menos cómo vamos, ¿listo? Entonces, para que por favor estén atentos. Si tienen preguntas me van a escribir por el interno. Hay que realizar la actividad con base en lo que se les está planteando, ¿listo? Que es muy fácil, no tiene nada de complejidad. Y les tengo que comentar algo. Desde el día lunes su horario se va a modificar. ¿Cómo se va a modificar? De la siguiente forma. De 8 de la mañana a 10 de la mañana usted va a tener español común y corriente, ¿listo? De 10:30 a 12:30 usted va a tener biología, ¿listo? Y de 1 a 3 va a tener química. ¿Por qué se hizo ese cambio? Porque las dos profes estaban en el mismo horario y por ende ellas necesitan hacer videoconferencias desde la otra semana. Todos los profes van a empezar a hacer videoconferencias
Entonces la profe necesita pues ese espacio, por eso se le brindó el espacio a la profe. Y lo de plan lector lo vamos a manejar en clase de español por una videoconferencia cuando yo les indique. Tiene que avanzar en la lectura de Satanás. Y antes de culminar, tengo que contarles lo siguiente. Cuando hablamos de Satanás de Mario Mendoza, que es la obra que estamos leyendo, Satanás propone unas palabras tabú, que son propias de ese contexto colombiano al que estamos trabajando. Y por ende tiene unos personajes y tiene un tiempo y espacio en donde se va contando la historia. Por eso Satanás cumple con las características del género narrativo, ¿listo? Aunque es una novela, ¿listo? Pero es importante que usted reconozca que dentro del plan de estudios Satanás cumple con este pensamiento de ficha de lectura y género narrativo. Y por eso Freddy les quiso transmitir pues esta forma de lectura de este primer capítulo de esta obra que se eligió. Entonces vamos a escuchar a dos niños nomás. Eric Pinilla me va a contar algo muy breve, rápido de Satanás y si cumple con las características que yo te estoy indicando. ¿Listo, Eric? Porfa, Eric Pinilla. O otro que me quiera colaborar si cumple con las características, porfa. Por favor. Chicos, uno que me quiera ayudar. Activar el micrófono, no se les olvide, tienen que activarlo. Voy a enviarles las foticos para que quede evidencia de la clase. ¿Ninguno? Chicos. Chicos. Vale. ¿Listo? ¿Ninguno me quiso ayudar? Tienes que activar el micrófono. Tienen que activar el micrófono. Micrófono porque este lo bloqueó. Ya, Cristian. Listo, dime. Listo, ya pueden hablar. ¿No me escucharon nada? Chicos. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe, que siempre lo tenía pausado. Ya se pudo. ¿Ya pueden hablar ustedes? ¿Pero me escucharon la clase? Sí, Sí, ya ahora sí ya debo hablar.